Creí que el amor era un lujo para los perfectos. Hasta que Javier me besó en la playa de Arrabasada y su familia me vio como la mancha que arruinaría su imperio. Ese beso no fue romántico, fue un grito ahogado contra el mar. Un desafío a los dioses invisibles que nos observaban desde las colinas de Tarragona. Y en ese instante, supe que amar a un hombre como él me costaría todo, mi orgullo, mi cordura. Y quizás, al final, mi propia piel. Me llamo Carlos. ¿Y en Tarragona? Donde el sol quema la piedra romana como si quisiera borrar los secretos de siglos. Soy solo el barista del Café del Port. Un tipo de 32 años con manos callosas de tanto frotar tazas y un corazón que late como un tambor roto. No soy guapo de portada. Ni rico. Ni siquiera estable. Vivo en un piso diminuto sobre la Rambla Nova. Con vistas a un patio donde los gatos maullan sus dramas nocturnos. Mi imperfección no es poética, es cruda. Tengo una cicatriz en la mejilla izquierda de una pelea de bar en mi juventud. Cuando intenté ser el héroe de una noche que no me pertenecía. Y mis ojos, castaños y hundidos, llevan el peso de sueños que se evaporaron como el humo de un cigarrillo mal liado. Javier irrumpió en mi vida como una tormenta del Siroco. Caliente y destructiva. Él era todo lo que yo no, heredero de Bodegas Heredia. La empresa vinícola que domina las colinas de Priorat y exporta sus caldos a medio mundo. 28 años. Pelo negro peinado con esa precisión que grita dinero viejo. Y una sonrisa que podía derretir el hielo de un gin tonic. Nos conocimos una mañana de julio. Cuando entró al café pidiendo un cortado con leche de avena, un capricho de ciudad que yo preparé con leche normal porque... Joder. En Tarragona no somos tan finos. Se rió. No con burla, sino con esa calidez que hace que el mundo parezca menos hostil. Eres directo. Como el vino que hacemos. Dijo. Y así empezó. Nuestra relación no fue un cuento de hadas. Fue un secreto tejido en las sombras de la ciudad. Tarragona es un lugar de contradicciones, ruinas romanas que recuerdan glorias pasadas. Playas donde los turistas se besan sin pudor. Pero familias como la de Javier. Ancladas en tradiciones católicas y vinateras. Donde el amor entre hombres es un pecado que no se nombra. Él me contaba sus presiones en susurros. Mientras yo le preparaba cenas improvisadas en mi cocina minúscula. Paella con arroz quemado porque no tengo olla decente. Y vino barato que él fingía disfrutar. Mi padre espera que me case con la hija de un distribuidor en Barcelona. Me confesaba. Su mano en mi rodilla bajo la mesa. Yo asentía. Tragando el nudo en la garganta. Porque ¿qué podía ofrecer yo? Un sueldo que apenas cubre el alquiler. Y un cuerpo marcado por noches de insomnio donde me preguntaba si merecía algo más que ser el juguete de un príncipe. Pero Javier me elegía a mí. Una y otra vez. Me llevaba a escondidas a las bodegas familiares en las afueras. Donde el aire olía a tierra húmeda y uvas maduras. Allí. Entre barricas centenarias. Me besaba con urgencia. Como si cada roce fuera una rebelión. Eres real. Carlos. No como ellos. Murmuraba. Y yo me sentía vivo. Deseado. Imperfecto pero entero. Sin embargo, la grieta estaba ahí desde el principio. Su madre. Doña Elena. Con su collar de perlas y ojos que diseccionaban almas. Me miró una vez en una cena familiar a la que me invitó disfrazado de amigo del café. Un barista. Qué pintoresco. Dijo. Y su sonrisa era una navaja.
Su padre. Don Ramón. Ni siquiera me dirigió la palabra, para él. Yo era invisible. Un sirviente en su mundo de corchos y contratos. Vivíamos en ese limbo dulce y amargo. Javier me regalaba camisas que yo nunca usaría porque olían a su colonia cara. Y yo le enseñaba a liar cigarrillos con tabaco de liar. Riéndonos de lo torpe que era. Pero las noches en que volvía solo a mi piso. El silencio me devoraba. Me miraba en el espejo del baño. Con la cicatriz tirante bajo la luz fluorescente. Y me preguntaba, ¿cuánto tiempo durará esto antes de que su mundo me escupa? Tarragona. Con su mar que lamé las rocas como un amante impaciente. Parecía susurrarme que nada dura. Y yo. Terco. Me aferraba a él. Porque en sus brazos encontraba un refugio que nadie más me había dado. La presión empezó a acumularse como nubes antes de una gota fría. Javier se ausentaba más, reuniones en Barcelona. Viajes a ferias vinícolas en Rioja. Cenas con posibles socios que olían a alianzas matrimoniales. Yo lo esperaba en el café. Sirviendo lattes a turistas que no notaban el temblor en mis manos. Está ocupado con el negocio. Me decía a mí mismo. Pero el vacío crecía. Una noche. Después de una discusión tonta, yo acusándolo de priorizar una gala benéfica sobre nuestra cena. Me confesó, mi padre me ha puesto un ultimátum. O me comprometo con Laura. O me corta el acceso a la empresa. Laura. La hija perfecta, rubia. De familia adinerada. Con un máster en enología y una sonrisa para las cámaras. Yo me quedé helado. El cigarrillo cayendo al suelo del balcón. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Tu aventura? Mi voz salió ronca. Traicionada. Él me abrazó. Jurando que era temporal. Que lucharía. Pero en sus ojos vi el miedo a perderlo todo. Desde entonces, el dolo empezó a filtrarse. Sus llamadas se acortaban. Excusas sobre el tráfico en la A7. Yo. En el café. Fingía normalidad, charlas con clientes habituales como el viejo pescador que pedía su sombra doble. O la viuda que leía novelas rosas mientras sorbía su té. Pero por dentro. Era un nudo. Recordaba las palabras de mi madre antes de morir. Cuando me contó su propia historia de amor prohibido en los años 70, el silencio mata más que las palabras. Hijo. Ella había callado por mi padre. Un camionero que la dejó por una vida más fácil. Yo no quería repetir eso. Pero, ¿qué podía hacer? Confrontarlo abiertamente significaría exponernos. ¿Y en Tarragona? Donde los chismes viajan más rápido que el viento del levante. Seríamos el escándalo del año. Las humillaciones sutiles se multiplicaban. Una vez. En una fiesta de la bodega. Javier me presentó como mi amigo Carlos. El que hace el mejor café de la costa. Reí. Pero el comentario de un primo suyo y que. ¿Ahora los baristas son los nuevos sommeliers? Me cortó como vidrio. Me tragué el orgullo. Sirviendo copas esa noche porque. Claro. Ayudar era mi rol. Javier me miró con disculpa. Pero no dijo nada. En casa. Cuando lo confronté. Se defendió, es para protegernos. No entiendes la presión. Y yo. Joder. Sí entendía. Entendía que amar a un hombre en este mundo era caminar sobre brasas. Esperando que no te quemen del todo.
Pero el verdadero veneno era la soledad que me carcomía. Noches en que Javier no venía. Yo vagaba por el Partal, el barrio viejo, tocando las piedras del anfiteatro romano como si pudieran darme fuerza ancestral. Me imaginaba a gladiadores luchando por su libertad. Y yo, un simple barista, luchando por un amor que parecía cada vez más lejano. Empecé a beber más, un trago de ron en el café después de cerrar, solo para adormecer el eco de su ausencia. Mis amigos pocos, pero leales, como Miguel el mecánico que sabía mi secreto, me advertían: Carlos, no te dejes pisotear. Eres más que su capricho. Pero el amor es ciego. Y el mío estaba vendado con ilusiones. La gota que colmó el vaso llegó en una tarde de septiembre, cuando el calor aún pegaba como una bofetada. Javier había prometido venir al café después de una reunión con su padre. Esperé, limpiando la máquina de espresso hasta que brillaba como un altar. Las horas pasaron. Y nada. Al final. Un mensaje: lo siento. Emergencia en la bodega. ¿Mañana? ¿Mañana? Siempre mañana. Salí a la playa, furioso. Y allí estaba él, no en la bodega, sino en un restaurante del puerto, cenando con Laura. Los vi desde lejos. Su mano en la de ella, riendo ante un plato de gambas. No era un beso. Pero era peor, era la normalidad que yo nunca tendría. Regresé al piso tambaleándome, el mar rugiendo en mis oídos como un veredicto. Llamé a Javier. Y cuando contestó, su voz era un susurro culpable. ¿Dónde estás?, exigí. Silencio. Luego, con Laura. Mi padre insistió. El mundo se inclinó. Entonces, ¿soy qué? ¿Tu sucio secreto?, grité. Y él colgó. Me derrumbé en el suelo, las lágrimas quemando como ácido. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado, sintiendo cómo el amor se pudría en mi pecho. Al amanecer, tomé una decisión: confrontarlo. Exponerlo todo. Aunque me costara la ruina. Porque si no, ¿qué quedaba de mí? El turning point llegó como un mazazo en la Catedral de Tarragona. Un domingo de misa mayor. Javier me había citado allí. Para hablar. Dijo en un mensaje seco. Entré al templo. El olor a incienso y cera quemada envolviéndome como un sudario. Él estaba en un banco lateral, pálido bajo la luz filtrada por los vitrales. Se arrodilló a rezar cuando me vio. Un gesto ridículo que me enfureció. ¿Rezas por nosotros o por tu herencia?, susurré, sentándome a su lado. Sus ojos, rojos de insomnio, me suplicaron silencio. Pero yo no podía más. Mi padre lo sabe todo, confesó de golpe. Su voz un hilo. Vio el mensaje que te mandé anoche. Nos vio en la playa aquel día. El mundo se detuvo. Recordé ese beso en Arrabasada, el sol poniente tiñendo el agua de oro. Sus labios salados contra los míos. Y en la distancia, un coche negro estacionado. Doña Elena, su madre, nos había seguido. Me ha dado un ultimátum: o termino contigo, o me deshereda. La empresa. Es todo lo que tengo.
Lágrimas rodaron por su mejilla. Pero no por mí, sino por el miedo a perder su corona. Me quedé paralizado. El corazón latiendo como un tambor de guerra en el silencio de la catedral. Entonces, ¿elige? Dije. Mi voz plana. Sin rastro de súplica. Él me miró. Horrorizado. Carlos. No es tan simple. Te amo. Pero. Ese pero fue el cuchillo. Me levanté. El eco de mis pasos resonando como un juicio final. Afuera. La plaza bullía de vida, vendedores de castañadas. Niños corriendo. El mar invisible pero presente. Pero yo me sentía vacío. Como si me hubieran arrancado el alma. Caminé sin rumbo por la rambla. El sol abrasándome la nuca. Y por primera vez. No lloré. Solo sentí un frío profundo. Un entumecimiento que me susurraba, esto termina aquí. No volví al café ese día. Me encerré en el piso. Fumando un paquete entero mientras el teléfono vibraba con sus llamadas. Mensajes, por favor. Háblame. No puedo perderte. Pero el daño estaba hecho. El secreto expuesto no nos liberó, nos encadenó más. Esa noche. Recibí una llamada de un número desconocido, su padre. Señor Ruiz. ¿Verdad? Soy Ramón Heredia. Le ofrezco una compensación por el inconveniente. 10.000 euros para que deje a mi hijo en paz. Colgué sin responder. La rabia subiendo como bilis. ¿Inconveniente? Yo era un hombre. No un error administrativo. El punto de no retorno fue esa misma medianoche. Javier apareció en mi puerta. Empapado por una lluvia repentina que azotaba Tarragona como un castigo divino. ¿Renuncié? Jadeó. Cayendo de rodillas en el umbral. Le dije a mi padre que te amo. Que no me importa el dinero. Lo abracé. El alivio mezclado con terror. Pero en sus ojos vi la verdad, no era liberación. Era pánico. Al día siguiente. El escándalo estalló. Periódicos locales, heredero de bodegas Heredia en crisis familiar por romance prohibido. Fotos borrosas de nosotros en la playa. La ciudad. Que siempre había sido mi refugio. Se volvió un tribunal. La plaza del óleo bullía bajo el sol de mediodía. Pero yo me sentía como un náufrago en medio de la corriente. Después de la misa. Javier y yo habíamos huido a un rincón olvidado del Mediterráneo Museum, donde las ánforas romanas guardaban silencios milenarios. No llores, me dijo, limpiando mis lágrimas con el pulgar. Pero sus propias manos temblaban. ¿Cómo no voy a llorar? Tu familia nos va a destrozar. Él negó con la cabeza. Esa determinación falsa que usaba como armadura. Lucharé por ti, Carlos. Por nosotros. Besó mi frente. Y por un momento. Creí en él. Creí que el amor podía ser más fuerte que el oro de las bodegas. Pero la realidad nos alcanzó como una ola traicionera. Esa tarde. En el café. Clientes habituales me miraban de reojo. Susurrando tras las tazas. ¿Es verdad lo del chico Heredia? Preguntó la viuda con su novela a medio leer. Asentí. Sin palabras. Sirviendo su té con manos que no dejaban de verter.
Miguel. Mi amigo mecánico. Entró poco después. Su overol manchado de grasa como un recordatorio de vidas normales. Joder. Carlos. Sal de aquí. La ciudad entera habla. Me tendió un cigarrillo. Y fumamos en el callejón trasero. El humo mezclándose con el salitre del puerto cercano. Él te ama. Pero su mundo es veneno. ¿Vale la pena? Esa pregunta me persiguió toda la noche. Javier vino al piso. Trayendo una botella de su mejor reserva, un Priorat de 2015. Oscuro como nuestra situación. Bebimos en silencio. Sentados en el suelo porque mi sofá era un desastre de cojines raídos. Mi madre quiere verme mañana. Dice que es para arreglar esto. Su voz se quebró en la última palabra. Lo miré. Su perfil iluminado por la luz mortecina de una lámpara. Y vi al niño que había sido, el que jugaba entre barricas. Soñando con un imperio que ahora lo asfixiaba. Ve. Le dije. Pero no cedas. Por mí. Me besó entonces. Con desesperación. Sus manos explorando mi cuerpo como si fuera la última vez. Hicimos el amor en el suelo. Crudo y urgente. El gemido ahogado contra mi cuello para no despertar a los vecinos. Después. ¿Exhausto? Murmuró, eres mi hogar. Carlos. No lo olvides. Al día siguiente. Lo esperé en vano. Horas se convirtieron en una eternidad. El café se llenó de curiosos, periodistas locales fingiendo ser clientes. Vecinos con sonrisas falsas. Cerré temprano. El cartel de cerrado por duelo improvisado en mi mente. Caminé por el Serret de les Domus. Las calles estrechas donde el pasado romano se entretejía con el presente. Buscando consuelo en las ruinas. Pero las piedras no hablaban de amor, hablaban de conquistas y caídas. Llamé a Javier, buzón. Otro mensaje, estoy bien. No te preocupes. Mentira. La confrontación llegó al atardecer. En la masía familiar de los Heredia. Enclavada en las colinas de la Do Tarragona. Javier me había mandado un mensaje desesperado, ven. Necesito que estés aquí. Subí en un taxi viejo. El conductor chismorreando todo el camino sobre el escándalo del año. La masía era imponente, paredes de piedra cubiertas de hiedra. Viñedos extendiéndose como un mar verde hasta el horizonte. Doña Elena me recibió en la puerta. Su vestido negro como un luto prematuro. Señor Ruiz. ¿Qué? Oportuno. Su voz era miel envenenada. Me guió al salón. Donde don Ramón esperaba junto a una chimenea apagada. Un brandy en la mano. Javier estaba allí. Hundido en un sillón de cuero. El rostro demacrado. Padre. Madre. Él es Carlos. Dijo. Pero su voz carecía de fuerza. Don Ramón me escudriñó. Sus ojos grises como el acero de un contrato. Siéntese. Joven. Hablemos como adultos. Me senté. El corazón martilleando. No hay nada que hablar. Respondí. Sorprendiendo incluso a mí mismo. Javier y yo nos amamos. Eso es todo. Doña Elena soltó una risa seca. Amor. ¿Qué palabra tan ingenua?
Mi hijo tiene responsabilidades. Una empresa que emplea a cientos. Una tradición que no se rompe por caprichos. Se acercó. Su perfume floral invadiendo el espacio. Tú eres un buen chico, Carlos. Trabajador. Pero no encajas. Toma esto, me tendió un sobre grueso y desaparece. ¿Por su bien? El sobre contenía billetes. Crujientes y fríos. Lo tiré al suelo. El dinero esparciéndose como hojas muertas. No soy un perro al que se compra. Grité. Levantándome. Javier se puso en pie. Pálido. ¿Basta? Lo amo. ¿Y punto? Pero su padre lo cortó, entonces. ¿Elige? La familia. ¿O esto? Silencio. Un silencio que duró eternidades. Javier miró al suelo. Sus hombros cayendo. Lo siento. Carlos. Murmuró. Esas palabras me destrozaron. Salí corriendo. La noche cayendo sobre los viñedos como una manta negra. Corrí hasta que el aire me quemó los pulmones. Hasta llegar a la carretera. Donde un coche me recogió como un fantasma. De vuelta en Tarragona. Me desplomé en el piso. El entumecimiento se convirtió en un vacío abismal. No lloré, no podía. Solo me quedé mirando la pared. El eco de su lo siento rebotando en mi cráneo. Llamadas ignoradas. Mensajes borrados. Al amanecer. Empaqué una maleta, camisas arrugadas. El reloj que él me regaló. Mi libreta de recetas de café. No sabía dónde ir. Pero sabía que quedarse era morir. Tarragona. Mi ciudad de sal y piedra. Ya no era hogar. Era la tumba de un amor imperfecto. Los días siguientes fueron un borrón de dolor sordo. Abrí el café por inercia. Sirviendo cafés con una sonrisa mecánica que no engañaba a nadie. Los clientes murmuraban, pobre Carlos. Lo usaron y lo tiraron. Miguel me trajo paella casera una noche. Sentándose en el mostrador hasta que cerré. Vete de aquí. Hermano. Empieza de nuevo en Barcelona o Valencia. Asentí. Pero mis pies estaban clavados. Javier no apareció, solo un ramo de flores en la puerta. Anónimo pero con su olor. Las tiré al mar desde el balcón del Mediterráneo. Viendo cómo las olas las devoraban. La ciudad me asfixiaba. Caminaba por la playa del Miracle. Donde habíamos paseado tantas veces. Y cada grano de arena parecía gritar traición. Recordaba sus risas. Sus manos entrelazadas bajo la manta en noches de verano. Ahora. Solo quedaban ecos. Una noche. Borracho de vino barato. Marqué su número. Contestó al tercer tono. Su voz rota. Carlos. ¿Por qué? Exigí. Silencio. Luego, tenía miedo. Mi padre amenazó con todo, la empresa. Mi hermana. Colgué. El teléfono resbalando de mi mano. ¿Miedo? Esa era la verdad desnuda. No amor suficiente para pelear. El clímax se gestó en una tormenta de levante. Viento que azota Tarragona como un amante celoso. Recibí una carta de los Heredia, formal. Notarial.
ofreciendo una suma generosa por silencio y distancia. La quemé en el fregadero. Las llamas lamiendo el papel como mi rabia. Esa misma tarde, Javier apareció en el café. Solo, con ojeras que lo envejecían 10 años. Tenemos que hablar, suplicó. Lo miré desde detrás del mostrador. El vapor de la máquina como una barrera. Habla. Se sentó, las manos temblando sobre la mesa de mármol. Renuncié a la herencia. Me fui de la masía. Quiero estar contigo. Sus palabras colgaban en el aire. ¿Pesadas? Lo observé, buscando la mentira en sus ojos. Pero solo vi desesperación. ¿Y ahora qué? ¿Vivimos de tu orgullo herido? Mi voz era hielo. Él se inclinó. Lágrimas cayendo. Te fallé. Lo sé. Pero te amo más que a todo eso. El café estaba vacío. Solo nosotros y el tic-tac del reloj. Me acerqué. Mi mano en su hombro. Amor no es suficiente si no hay coraje. Lo besé entonces. No con pasión, sino con adiós. Sus labios sabían a sal y arrepentimiento. Pero el verdadero clímax no fue ese beso. Fue cuando su padre irrumpió esa noche en mi piso. Solo. Sin guardaespaldas. Golpeó la puerta como un verdugo. Abre. Ruiz. Javier se tensó a mi lado. Pero yo abrí. Enfrentándolo. Don Ramón. Con su traje arrugado y ojos inyectados en sangre. Me empujó adentro. Tú lo has arruinado todo. Mi hijo era el futuro. Su aliento apestaba a brandy. Javier se interpuso, basta. Padre. Es mi vida. El viejo lo abofeteó. Un sonido seco que resonó como un trueno. En ese instante, algo se rompió en mí. No grité, hablé. Señor Heredia. Su imperio es de piedra. Pero su hijo es de carne. Y yo lo amo no por su dinero, sino por el hombre que es cuando no lo ata. Las palabras salieron fluidas. Liberadoras. Don Ramón me miró. Atónito. Y por primera vez, vi grietas en su armadura, el miedo a perderlo todo. No solo la empresa, sino al hijo. Eres un iluso. Escupió. Pero su voz flaqueó. Salió dando un portazo, dejando un silencio ensordecedor. Javier se derrumbó en mis brazos. Sollozos que sacudían su cuerpo. Lo hice. Carlos. Por ti. Lo sostuve. Pero el clímax no era victoria, era el reconocimiento de que el amor exige sangre. No grité. No hubo escenas, solo esa quietud donde las verdades se asientan como polvo después de la tormenta. La resaca del clímax fue un vacío que se expandía. Javier se quedó esa noche, acurrucado contra mí en la cama estrecha. Su respiración irregular como olas rompiendo. Pero el sueño no vino, en cambio. Vinieron los fantasmas. Me levanté al alba, preparando café en la penumbra. El aroma amargo llenando el piso como un bálsamo. Él se acercó por detrás, abrazándome. Perdóname. Susurré, el perdón no borra las cicatrices. Bebimos en silencio. Mirando por la ventana como Tarragona despertaba,
el sol tiñendo la catedral de oro. Los barcos en el puerto como promesas lejanas. Los días siguientes fueron de reconstrucción frágil. Javier alquiló un apartamento modesto en el Eixample, renunciando a sus lujos. Vendió su Porsche por un coche usado. Y empezó a buscar trabajo no en vinos, sino en marketing. Algo neutral. Yo seguí en el café. Pero ahora con una ligereza nueva, los clientes notaban mi cambio. Y las propinas aumentaban con sonrisas cómplices. Se ve que el amor te sienta bien, dijo la viuda. Y reí. Porque era verdad a medias. Pero el precio se cobraba. Doña Elena cortó todo contacto con Javier. Su silencio más cruel que gritos. Una carta llegó: has traicionado tu sangre. No vuelvas. Él la leyó en voz alta. Su voz quebrándose. Y por primera vez lo vi vulnerable del todo, no el heredero, sino el hijo perdido. La cagué, Carlos. Por egoísmo. Lo abracé. Pero el nudo en mi estómago crecía. Mi propia familia, un hermano en Reus que apenas hablaba conmigo por mis elecciones, me llamó: no te metas en líos de ricos, Carlos. Te arrastrarán. Colgué. El teléfono pesado como plomo. Una tarde. Caminamos por el acueducto de Les Ferreres. Las arcadas romanas elevándose como testigos eternos. Aquí me sentía invencible, dijo Javier, tocando la piedra. Como si el pasado me diera fuerza. Yo asentí. Pero mi mente vagaba: ¿era esto curación? ¿O solo una pausa? El viento traía olor a jazmín y mar. Y por un momento fuimos solo dos hombres. No heredero y barista. Pero la sombra de la familia acechaba. Rumores, la bodega en crisis. Proveedores huyendo por el escándalo. Javier lo ignoraba. Pero yo veía las arrugas en su frente. El verdadero ajuste de cuentas llegó en una cena improvisada en su nuevo piso: pasta con salsa de tomate de bote. Vino de supermercado. Reímos de tonterías su torpeza en la cocina. Mi cicatriz que me hace sexy, dijo. Pero entre bocado y bocado confesó: mi padre está enfermo. Cáncer. No me lo dijo hasta ahora. El tenedor cayó. ¿Y tú? ¿Vas a volver? Él negó, no por lástima. Pero lo visitaré. Asentí. El orgullo luchando con el empatía. Esa noche hicimos el amor despacio, explorando no solo cuerpos, sino heridas. Sus manos en mi cicatriz. La mía en su pecho donde latía un corazón dividido. La curación no era lineal, era un zigzag de días buenos y noches negras. Javier empezó en una agencia pequeña en Tarragona, diseñando etiquetas para vinos locales, irónico, pero terapéutico. Es como empezar de cero, me dijo, orgulloso de su primer sueldo modesto. Yo, por mi parte, experimenté con el café, un blend de Tarragona con notas de romero y salmarina, que atrajo a hipsters de Barcelona. El café prosperó. Y con él, mi confianza. Eres imparable, me susurraba Javier al oído. Y por primera vez lo creí. Pero el pasado mordía. Una mañana, don Ramón apareció en el café. Solo, demacrado.
Su traje colgaba flojo. El color ausente en su rostro. Pidió un cortado. Sentándose en la barra como un cliente cualquiera. No vengo a pelear. Dijo. Su voz ronca. Solo a verte. Lo serví en silencio. El vapor ocultando mi sorpresa. Hablamos, no de amor, sino de vida. Perdí a mi padre joven. La bodega me salvó. Pero me consumió. Asentí. Viendo al hombre detrás del tirano. Javier es feliz conmigo. Él miró su taza, lo veo. Y duele. Salió dejando una propina generosa. Y un atisbo de paz. Doña Elena fue más dura. La encontramos en el mercado central. Comprando aceitunas como si nada. Javier se acercó. Temblando. Madre. Ella se giró. Ojos duros. Hijo. ¿Y su compañero? La palabra cortó. Pero él insistió, te extraño. Lágrimas en sus mejillas. Yo también. Pero esto. Yo intervine, el amor no es enemigo. Señor. Es lo que nos hace humanos. Ella me miró. Realmente. Y algo cedió. Cuídenlo. Murmuró. Y se fue. No era perdón. Pero era un puente. Nuestra vida se asentó en rutinas dulces, mañanas preparando café juntos. Tardes paseando por el Pont de les Ferreres. Noches de películas malas y sexo tierno. Javier se tatuó una cicatriz similar a la mía en el antebrazo, para recordarte que soy imperfecto también. Reí. Besándolo. Pero el precio persistía, él soñaba con la bodega. Despertando sudado. Yo. Con dudas, ¿era yo suficiente sin su corona? Una crisis menor nos probó, una pelea por dinero, el mío escaso. El suyo menguante. No puedo vivir así. Gritó él. Entonces vete. Respondí. El viejo miedo resurgiendo. Pero no se fue, lloramos. Nos reconciliamos en la ducha. El agua lavando palabras amargas. Aprendimos, el amor post-trauma es trabajo diario. Meses después. El equilibrio se inclinó hacia la luz. Javier ascendió en la agencia. Su creatividad brillando en campañas que revivían bodegas menores. Yo expandí el café, un rincón de libros y arte local. Atrayendo a una comunidad queer discreta. Tarragona nos abrazó de nuevo, Pride pequeño pero feroz en la Rambla. Donde marchamos de la mano. Sin miedos. La reconciliación familiar fue gradual. Don Ramón nos invitó a la masía para su cumpleaños. Voz débil por la quimio. Fuimos. Tensos. La cena fue formal, paella perfecta. Vinos que él sirvió con manos temblorosas. Brindemos por segundas oportunidades. Dijo. Mirando a Javier. Lágrimas contenidas. Doña Elena. Sentada a mi lado. Susurró, eres fuerte. Carlos. Lo necesitamos. No era aceptación total. Pero era progreso. Javier y su padre hablaron hasta el alba. En el porche. Sobre herencias no de dinero. Sino de alma. Mi propia curación vino en olas. Visité la tumba de mi madre en el cementerio de Ponent.
contándole todo bajo un cielo estrellado. Lo logré. Mamá. Imperfecto. Pero amado. El viento llevó mis palabras. Y sentí su abrazo. Javier me propuso mudarnos juntos a un piso con vistas al mar, nuestro hogar. No el mío. Dije sí. Sellándolo con un beso en la playa al amanecer. Pero no todo era rosa. Discusiones por celos residuales él. Temiendo que lo viera como fracaso, yo. Dudando de mi valor. Terapia en grupo para parejas LGBT en el centro cívico, sesiones crudas donde lloramos. Reímos. Sanamos. El trauma no desaparece, dijo la terapeuta. Se integra. Y así fue. Hoy. Un año después. Miro el mar desde nuestro balcón en el barrio del Serrallo. Con Javier durmiendo a mi lado tras una noche de risas y vino. El café florece. Él diseña para una línea nueva de vinos inclusivos que etiquetas con parejas entrelazadas. La bodega de su familia se estabilizó, don Ramón. En remisión. Nos visita los domingos para cortados y charlas. No somos perfectos. Peleamos por tonterías, ¿quién lava los platos? ¿Quién ronca más? Pero en esas grietas crece algo real. Anoche, mientras preparaba cena, me abrazó por detrás, gracias por no rendirte. Sonreí. Girándome, gracias por elegirnos. Tarragona nos vio caer y levantarnos. Sus piedras testigos de un amor que no pidió permiso. ¿Fue worth it? Sí. Porque en el final no se trata de herencias o imperfecciones, sino de elegir amanecer juntos. Contra viento y marea. Y si me preguntan si lo volvería a hacer, solo digo, el amor verdadero no es un cuento, es una batalla ganada en silencio. Con cicatrices que brillan bajo el sol mediterráneo. ¿Tú lo arriesgarías todo por un beso que sabe a sal y libertad?